Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Hemos entrado ya al capítulo número 4 y hemos empezado desde la semana pasada a ver el ministerio de Jesús en Galilea. Y el escenario en que comenzábamos la semana anterior era el escenario de Nazaret, la propia tierra de crianza del Señor Jesús. Vimos cómo él entra a la sinagoga, abre el rollo del libro de Isaías y nos deja ver un poquito el propósito del Señor. El Señor venía a salvar, venía a curar, venía a liberar, venía a dar luz. Y ese propósito del Señor Jesucristo que nos revela a través de su palabra, vamos a continuar hoy viendo ese escenario y vamos a ver la reacción de sus oyentes ante su palabra, ante lo que Él les va a revelar. Entonces comencemos leyendo la palabra de Dios en una vista panorámica de todos los versículos. Vamos a comenzar ahí en Lucas 4, versículo 21 hasta el número 30. Y dice Lucas, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Vamos al versículo número 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Versículo número 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Y mis hermanos, desde este momento que leemos la escritura, vemos la reacción del pueblo ante la palabra del Señor. Él se presenta a sí mismo como el Mesías. Lo podemos ahí ver al principio del versículo número 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. ¿Y qué les estaba diciendo el Señor con esto? Recordemos que el versículo número 20 nos decía que el Señor, cuando cerró el rollo, cada uno de los ojos de las personas que estaban ahí estaban muy atentos, estaban en mucha expectativa de lo que el Señor iba a decir. Y el Señor dice esta palabra maravillosa, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso es una afirmación fenomenal. La palabra hoy es muy importante porque la gente pensaba que la venida del Mesías, que la llegada de la era mesiánica siempre tenía términos de futuro. Pero Jesús se proclama que Él es el Mesías, que Él era la era mesiánica llegando, Él estaba allí. Entonces que todas las escrituras de Isaías se habían cumplido en Él. ¿Qué está proclamando Jesús? Nosotros habíamos visto la lectura de Jesús y Él estaba diciendo, oiga, yo soy sobre quien está el Espíritu. Él está diciendo, yo soy el ungido para predicar el evangelio a los pobres y cautivos. Yo soy quien va a sanar a los quebrantados. Yo soy el que le va a dar vista a los ciegos. Yo soy el que va a librar a los oprimidos. Yo soy
el que predica el año agradable del Señor, el que predica la era de la salvación. Yo soy ese. Entonces la gente quedó en una expectativa tremenda por todo lo que estaba pasando allí. Y tomaron, fíjate, de diferentes maneras esta noticia tan grande, que este hombre que ellos conocían, que se había criado en las calles de Nazaret, él se estaba proclamando el Mesías. Y recordemos que el ministerio de Jesús no había empezado directamente en Galilea. Él seguramente más o menos durante un año después de su bautismo había estado en Judea haciendo milagros. Lo hemos relatado todo en los primeros 4 capítulos de Juan, cómo él empieza a reclutar a sus discípulos, cómo él empieza a mostrar quién era, su omnisciencia, su omnipotencia. Todo eso ya, esas noticias habían llegado a los oídos de ellos. El milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino. El Señor cómo había sacado a los mercaderes del templo. Cómo el Señor se revelaba a sí mismo. Y fíjate que ellos tenían que tomar una postura. Ahora la pelota estaba en la cancha de ellos, por decirlo de alguna manera, y tenían que recibir la palabra que le estaba diciendo. Lo que vemos a lo largo de los versículos que leímos es que ellos rechazaron la palabra. Ellos rechazaron al Mesías. Y en el libro de Juan hay una palabra bien importante acerca del rechazo. El Señor se proclama, dice Juan 12, 46 al 48, diciendo: yo soy la luz del mundo, yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Un poquito el mensaje que acaba de decir aquí en la sinagoga en Lucas 4. Pero fíjate lo que dice Jesús: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Ese era el propósito del Señor y continúa siendo el propósito del Señor. Versículo número 48. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postre. Entonces, la palabra del Señor fue ser rechazada, no se recibieron sus palabras. Y eso, de alguna manera, mis hermanos, está ratificado aquí como un rechazo propio, no solamente a Jesús, sino al propio Dios que enviaba a Jesús. Y fíjate que es la palabra la que media, es la palabra la que el Señor está predicando, pero es también la palabra la que juzgará a cada uno de los hombres, no solamente en el tiempo del Señor allí en Nazaret, sino en el día de hoy. Por eso, mis hermanos, les propongo que analicemos estos versículos de Lucas pensando en lo que significa rechazar a Jesús. Y puede hacer una pregunta para nosotros: ¿estamos rechazando a Jesús? Y rechazar a Jesús tiene que ver con rechazar su mensaje, rechazar su palabra. Y quiero que lo veamos en 3 puntos. Es que muchas veces podemos estar rechazando con la mente a Jesús. Muchas veces lo estamos rechazando con el corazón. Muchas veces lo estamos rechazando con las manos. Y es el tiempo pues para que miremos en nuestro propio corazón si de alguna manera rechazamos el mensaje del Señor. Iniciemos pensando, mis hermanos, en ese rechazo de la mente con que los escuchas de Jesús empezaron. No fueron ni sus palabras ni sus acciones, sino su propia mente. La palabra del Señor era bien fuerte. Y ellos en principio quedaron impresionados por la elocuencia, por de alguna manera el encanto del Señor Jesús. Quedaron maravillados. Fijémonos ahí en el versículo número 22. Dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Estaban maravillados de lo que el Señor estaba diciendo. Y fíjate que en principio la palabra vino con mucho poder y eso me recuerda la parábola del sembrador, como la semilla
aparentemente cae en buena tierra, pero no es así. Jesús narra que como el que fue sembrado en pedregales recibió la palabra con gozo, pero no tenía raíz en sí, sino que era de corta duración. Y fíjate que ese razonamiento con el que las personas estaban viendo a Jesús estaba de alguna manera opacando la realidad. Ellos estaban maravillados, pero empezó a crecer la duda en su corazón. Y empezó otra etapa y era una etapa de preguntas. Fíjate que ahí mismo nos dice que en el versículo 22 que ellos hicieron unas preguntas. ¿No es este el hijo de José? Y tal vez algunos también se preguntaban por qué Jesús dejó su lectura de Isaías 61 en medio del versículo 2, omitiendo pues la referencia al día de la venganza del Señor. El pueblo judío, mis hermanos lo hemos estudiado, esperaba a un Mesías que viniera, que se vengara de sus enemigos. Juan el Bautista había hablado del fuego que nunca se apagará en el juicio del Mesías e incluso se desconcertaron por estas palabras de Jesús, de que él no dijera, bueno, armemos un complot militar y vamos a la lucha, tal vez hasta armada para liberar al pueblo de Roma. Y mis hermanos, evaluemos un poquito cómo recibimos la palabra día a día en nuestras reuniones, en lo que hacemos, en nuestra lectura. Y a veces la palabra no fluye, sino se queda un poco estancada, porque nuestra mente a veces pone barreras, empieza a hacer preguntas y esas preguntas no nos ayudan a recibir la palabra con mansedumbre, sino a poner un muro entre la palabra y nosotros. Y un poquito eso es lo que estaba pasando aquí, ese razonamiento, y eso no significa que usemos la razón de una manera adecuada, ese razonamiento estaba creando una barrera entre la palabra y ellos. Ellos se preguntaron, este hombre es un familiar y esa familiaridad sin lugar a dudas crea tal vez un poco de desprecio. Nosotros lo hemos visto crecer, hemos visto lo que hace y no nos cabe en la cabeza que este hombre sea el Mesías. ¿No es este el hijo de José? Tal vez ellos mismos se preguntaron, pero el Mesías sería desconocido hasta que apareciera de repente. Un pensamiento similar por allá en Juan 7:27. Entonces, ¿cómo podía este hombre a quien habían conocido desde niño ser posiblemente el Mesías? Y venía algo mucho más importante. Es que ellos empezaron a pedir una prueba. Su razonamiento, empezaron a recibir la palabra bien, lo empezaron a razonar, a hacerse preguntas y dijeron, no, esto sin una prueba no va a funcionar. Fijémonos ahí en el versículo número 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Como les decía, ellos habían oído de muchos de los milagros de Jesús ya después de un año tal vez de ministerio en Judea. Y habían oído que el Señor hacía cosas maravillosas. Pero realmente fíjate que el Señor muestra la capacidad de conocer el pensamiento de ellos, porque ellos no lo dijeron. Aparentemente ellos recibieron la palabra muy bien, estaban muy contentos, pero dentro de su mente estaban surgiendo estas preguntas y dentro de su mente estaban surgiendo un reto para Jesús. Haz tú los mismos milagros que hiciste allí. Queremos ver una prueba de quién eres tú, le estaban diciendo. Y el Señor utiliza este refrán médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué prueba nos vas a dar de que eres el Mesías? Pero mis hermanos, la cuestión no era falta de evidencia, sino la dureza del corazón que puede llegar.
Nunca habrá suficientes milagros para satisfacer a alguien que pretenda basar su creencia en los milagros. Nadie en Israel, ni siquiera los dirigentes, cuestionaron alguna vez la realidad de los milagros de Jesús. Eran supremamente evidentes, pero tampoco aceptaron esos milagros. Más bien exigieron más señales como una condición para su fe, y eso es tremendamente destructor de la fe. O incluso atribuyeron a Satanás los milagros que se hacían en el poder de Jesús. Entonces, ninguna cantidad de milagros convencerá a aquellos cuyas mentes, mis hermanos, puedan estar endurecidas. Juan escribió ahí en Juan 12:37, pero que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces fíjate que el aspecto de la mente es muy importante para recibir la fe, mis hermanos, y también para nosotros los creyentes, para seguir creciendo en la fe. Cada vez que abrimos las escrituras, mis hermanos, poner una barrera de nuestro propio razonamiento a veces se vuelve un impedimento muy grande. Decir, es que no me parece la manera en que lo hace Dios, me gustaría hacerlo más a mi manera, es sin lugar a dudas abiertamente rechazar la palabra de Dios. Entonces es la dureza del corazón, mis hermanos, la dureza del corazón que se manifiesta en ese rechazo de nuestra mente a la palabra de Dios, la que a veces no deja que esa semilla de la palabra crezca, prospere y produzca frutos. Por eso a veces nuestra obediencia no se materializa. Recibimos la palabra muchas veces muy contentos, pero a la hora que necesitamos aplicarla, a la hora que necesitamos ponerla en práctica, tal vez en medio de una prueba, de una aflicción, de un reto, de una tentación, pues simplemente le decimos al Señor, Señor, si no vemos señales y prodigios, no creeremos. Y esa fe de palabras para afuera, pues es muy peligrosa, mis hermanos. Y esto es lo que estaba empezando aquí a suceder. Y fijémonos que empezó en la mente, pero poco a poco eso va bajando al corazón. Es todo un proceso. Y es lo que vamos a ver aquí en rechazando al Señor con el corazón, que es otro escalón en este rechazo al Señor que se va volviendo más creciente, aunque aparentemente pues no se expresa todavía, se va a expresar de una manera violenta más adelante. Y este nuevo punto, mis hermanos, nos muestra el doloroso rechazo de la gente. Jesús seguía hablando, dirigiendo sus comentarios a la audiencia pues de sus vecinos, de tal vez muchos de sus amigos y de sus familiares, pero Jesús sabía que ya lo habían rechazado en su mente. Por eso él no iba a gratificar la curiosidad morbosa del pueblo que demandaba señales, ni seguiría predicando, más bien les dio una advertencia. Y la advertencia tiene que ver con que ningún profeta, vemos ahí en el versículo número 24, de cierto os digo, algo muy importante va a decir el Señor, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ellos lo habían rechazado, él lo sabía, no se podía ocultar el hecho, y como muchas veces pues esa familiaridad que despertó desconfianza, esa familiaridad que despertó un pensamiento que era imposible que las afirmaciones de Jesús, de este muchacho finalmente entre ellos pudieran ser ciertas. Y tal vez hasta la misma envidia como este hombre se atrevía a poner esas palabras. Pero había algo más profundo en el corazón. Es que el mensaje de Isaías 61 que está apropiándose Jesús, del cual está apropiándose Jesús, es muy fuerte. Porque este mensaje es que la salvación es posible únicamente para quienes reconocen que son pobres, que son prisioneros, que son ciegos y oprimidos. Y ellos no se consideraban así, no estaban dispuestos a aceptar pues ese tipo de calificativos, ya que se veían a sí mismos como justos, y esa era la raíz de su proceso de rechazo. Después de todo, ellos guardaban la ley,
al menos externamente, honraban el día de reposo, pagaban sus diezmos, observaban las ceremonias, cumplían los rituales. Y como los judíos le decían a Jesús con orgullo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, por allá en el libro de Juan, en lugar de reconocer su pobreza espiritual, la esclavitud de su pecado, la ceguera, la opresión y la necesidad de un Salvador, ellos cuestionaron si Jesús era realmente el Mesías. ¿Cómo podía ser él? Y por eso el Señor utiliza esta ilustración de dos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces el Señor hace una transición pues brillante y como que les pregunta, ¿se acuerdan de Elías y Eliseo? Hablando de profetas mal acogidos en su tierra, ¿se acuerdan de Elías y Eliseo? Y empieza a narrar esta frase. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Y recordemos, mis hermanos, que Elías profetizó durante el periodo de Acab, uno de los reyes más perversos de Israel, más que muchos de los reyes que reinaron antes que él, y influenciado por su pagana esposa gentil Jezabel. Acá fue pues un adorador de Baal y bajo la influencia de acá pues floreció toda una secta dentro del mismo Israel de adoración a Baal. Y el juicio divino sobre la nación pues vino de esa manera. Elías nos dice aquí que anunció cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y una gran hambre sobre toda la tierra. El juicio de Dios vino y esas graves condiciones fueron especialmente difíciles para las viudas en Israel, que eran muchas, en un periodo de guerra donde muchos hombres morían. Pero a pesar de eso, mis hermanos, nos dice que aquí que en el versículo 26 que ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y este pasaje para ellos era recalcitrante, porque es una historia que no les gustaba. Los oyentes de Jesús sin duda comenzaron a sentirse muy incómodos, tal vez hasta furiosos por esta historia, de que Elías, un profeta de Israel, sirviera a una viuda gentil que no era israelita, pero además de eso que fuera de Sidón precisamente. Sidón era la tierra de nacimiento de Jezabel. Y recordamos que esta viuda puso su fe en la palabra de Elías, porque a pesar de su pobreza física en ese momento, Elías le pide alimento y ella que apenas tenía el último puchito ya de comida con que ella y su hijo seguramente iban a terminar su vida, ella confía en la palabra de Elías. Ella reconoce su pobreza, su dependencia y confió pues en la palabra de Elías de que ese no iba a ser su último alimento, de que la harina y el aceite no iban a escasear en su casa. Y esta mujer confió y puso su fe en la palabra del Señor, recibió la palabra con mansedumbre a pesar de que las evidencias no daban para creer, de que ella no iba a creer, que fue precisamente esta mujer la que creyó, una aparente no mujer apta para la salvación, pero que se reconoce a sí mismo pobre. Pero Jesús no había terminado ahí, mis hermanos, porque hay otra historia aún más dura. Dice ahí en el versículo número 27 que muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, otro profeta rechazado, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y otra historia representativa del Antiguo Testamento que también era para el pueblo de Israel una historia recalcitrante, una historia que era difícil de aceptar. Nada más, mis hermanos, el sirio no solamente era un gentil, sino también un leproso. Era además de eso un soldado enemigo, una persona considerada de lo peor, tenía todas las características para ser su pelón, el general del ejército del rey de Siria. Y fíjate que cuando Eliseo le dijo a Naamán que se curaría de su lepra si iba
y se bañaba en el río Jordán. Al principio pues el soldado sirio dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre que voy a hacer eso? Yo teniendo tantos hermosos ríos en mi tierra y me voy a meter en este río. Sin embargo, más tarde, Naamán se humilla, obedece la palabra del profeta, es curado y reconoce al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Entonces, fíjate que él mismo se humilló, reconoció su necesidad y obedeció al profeta y recibió la bendición del Señor. Entonces, fíjate que la intención de Jesús era clara e inequívoca. Dios ha traído salvación por medio de su llegada, por medio de Jesús. Pero como siempre, esta solo es para quienes reconocen que son espiritualmente pobres, otra vez, pobres, prisioneros, ciegos y oprimidos. A menos que el oyente estuviera dispuesto a humillarse, como lo hizo la viuda gentil, como lo hizo Naamán el sirio leproso, y admitieran su necesidad espiritual, mis hermanos, no iba a pasar nada, no podrían ser salvos. Y esto era demasiado ya para el orgullo nacionalista de estas oyentes y esa autojusticia propia de ellos, y no lo pudieron soportar. Entonces, fíjate que se está cocinando algo mucho más grande en contra de Jesús, porque ya no solo con la mente, sino eso ha bajado al corazón y ellos están ya enardecidos por lo que el Señor les está diciendo, porque ¿de qué los está acusando? De que no se consideran ni pobres ni necesitados, sino se creen autosuficientes. Entonces, mis hermanos, fíjate que el problema finalmente es el corazón endurecido, el corazón que no quiere soltar el orgullo, que no quiere soltar la soberbia, que no quiere soltar la autojustificación. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que está dependiente constantemente delante del Señor. Por eso, mis hermanos, el libro de Hebreos nos dice que estemos muy atentos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y es una responsabilidad del creyente estar muy atento, estar muy alerta, estar en evaluación constante de si hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O si realmente estamos recibiendo la palabra también, como lo dice el libro de Santiago, en la nueva versión internacional, dice que cada uno de nosotros despójese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda en la mente y en el corazón, para que puedan recibir con humildad la palabra, que fue lo que faltó aquí a los oyentes de Jesús, sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida y en un sentido para edificar y seguir creciendo en el carácter del Señor Jesucristo, pues sin lugar a dudas necesitamos de la palabra de Dios. Entonces, en esta escalera que empezó con la mente, rechazando a Jesús con la mente, que pasó a rechazarlo con el corazón de una manera bien tremenda, finalmente se termina a Jesús rechazando con las manos. Y esta metáfora de las manos tiene que ver con nuestras acciones. Y esta escena, mis hermanos, pues es una manifestación del verdadero espíritu de las personas que estaban allí en ese lugar. Dice el versículo 29 que levantándose le echaron fuera de la ciudad. Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Entonces, fíjate la reacción tan extrema de estas personas que querían despeñar a Jesús, querían matarlo, querían lanzarlo por esta montaña, querían quitarlo de su presencia. Y aquí en este momento pues se convirtieron en una turba de asesinos en potencia que intentaban matar a aquel que conocían muy bien, que les había enseñado la verdad de la palabra de Dios. Pero el tiempo de Jesús no había llegado, dice el versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Al fin la turba obtuvo un milagro, lo que pedían, aunque no el que estaban esperando. Jesús escapó de manera pues sobrenatural al intento de asesinarlo, porque como sucedió en otras ocasiones no era el tiempo del Señor.
Pero en conclusión, mis hermanos, los orgullosos habitantes de Nazaret no se humillaron a pesar de la manera milagrosa en que el Señor se escapó de sus garras judías. Cuando Jesús después regresa, un tiempo después, dice el libro de Marcos en capítulo 6, versículo 6, que él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Cuando él vuelve, ellos siguen con una negativa hacia él. La negativa pues de admitir su miseria, su esclavitud, su ceguera, la opresión espiritual, la necesidad de Cristo, estaba pues en marcado contraste con lo que él les narró acerca de la viuda, del leproso, que finalmente se arrepintieron. Y esta es una notable ilustración, mis hermanos, de que la verdad de Dios, de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y mis hermanos, esa es una realidad que por ejemplo, el libro de Romanos, Pablo la describe para mí de una manera excelente aquí, cuando nos dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No es que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? En la Nueva Traducción Viviente, fíjate que se me hace también un llamado, no solo para el no creyente que necesita pues de Cristo para que sus pecados sean limpiados, para que Él sea justificado, sino para nosotros, que estemos atentos a la bondad, a la tolerancia, a la paciencia de Dios. Por eso, mis hermanos, el versículo 5 habla un poquito de lo que va a suceder con el no creyente, con el que no ha nacido de nuevo, si persiste en su pecado. Dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la era en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y mis hermanos, la principal necesidad de una persona para que su alma descanse es conocer al Señor, es reconocerse a sí mismo ciego, pobre, incapacitado para llegar a Dios, y apelar a la cruz de Jesucristo, que murió para limpiar los pecados, que murió para dar nueva vida, que murió para acercarnos a Dios. Y nosotros como creyentes debemos estar muy cuidadosos en cómo recibimos la palabra, mis hermanos, porque reconocemos que el hombre que reprendido endurece la cerviz, endurece su mente, su corazón, de repente será quebrantado y no va a haber para él medicina. Esta multitud, mis hermanos, que rechazó a Jesús, desde cualquier punto de vista consideró que la posición de nuestro Señor era de alguien que los estaba atacando, de alguien que buscaba simplemente mostrar su pecado y nada más, pero todo lo contrario, el Señor se anhelaba era que ellos reconocieran la verdad de la palabra de Dios y lo reconocieran a Él como Mesías. Y eso solo iba a pasar si ellos reconocían su propia condición de necesidad. Mis hermanos, les quería compartir eso para que pensemos un poquito en si nuestras mentes, en nuestro corazón y aún nuestras propias manos, en lo que hacemos día a día, muestran un rechazo a Jesús de alguna manera. Y es una buena evaluación pensar, tal vez seguimos haciendo cosas y cosas buenas todos los días, pero hay un rechazo de la palabra de Dios, hay un rechazo del mensaje del Señor en el corazón, hay una soberbia tal vez en nuestro corazón de autojustificación que se manifiesta en nuestra desobediencia, y es lo que le pedimos al Señor, que nos ayude a cambiar en nuestra propia vida, mis hermanos. Un abrazo, mis hermanos, nos veremos el viernes si Dios lo permite. Chao.